Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy te traigo una avance presentación de todas las novedades de la casa Zara. Otro lanzamiento masivo de 16 fragancias nuevas unidas a las 15 anteriores solamente en este mes, que ya están llegando a todas las tiendas y que también están disponibles en su página web. Un repertorio amplio de fragancias llamativas de edición limitada de distintos precios y estilos que vienen a complementar la perfumería actual de la casa Zara. En esta reseña hablaremos brevemente de las 14 fragancias anteriores más todas las novedades de esta semana, mostrándote toda la información disponible en web y alguna valoración personal. Como siempre te traigo una reseña rápida y directa. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con las 3 nuevas fragancias de la colección Cities, que son Captown, Zara Miami y Zara México. 3 aromas frescos en concentración de Eau de Parfum, 100 ml a un precio de 13 euros, que también podemos adquirir en pack de 2 formado por Zara México y Zara Miami a un precio de 18 euros el pack. La primera, la Captown, nos trae un aroma floral amaderado con notas destacadas de bergamota, geranio, iris, cuero y maderas, y te puedo decir que es un aroma muy elegante y llamativo que ya he probado y que va a gustar bastante. Para mí es la mejor de esta colección, con una calidad, precio y aroma exquisito, muy interesante. La segunda es Zara Miami, que nos trae un aroma algo retador de tipo ámbar amaderado con notas destacadas de canela, kumquat, geranio, cedro, sándalo y ámbar. Un aroma llamativo, algo peculiar, de rendimiento algo discreto, que va a gustar. No está mal para su precio. Y la tercera es Zara México, un aroma más suave y personal, algo peculiar, de tipo fuller amaderado, que destaca por notas como el cardamomo, la piña, la peonía y la madera de cachemira. Un fuller fresco, algo diferente, que en mi opinión es el más difícil de los tres y también es el que peor rendimiento ofrece. Un aroma algo diferenciado que a mí fue el que menos gustó. En general son 3 aromas económicos en la línea de las actuales City de Zara, donde va a sobresalir sin duda la fragancia de Captown, un aroma exquisito. En breve las 3 al detalle. Y de estas 3 pasamos a la nueva colección Bike Variations, que aún no están en tienda, solamente en web, aunque ya me han confirmado que están de camino. En este caso, Zara nos ha dejado mucha información al respecto en su página web y nos dice que está formada por 6 fragancias, que son Zara Samanisa, Zara Leather Fever, Zara Bud Legacy, Zara Flower Please, Zara Vetiver Rich y Zara Metamber. 6 aromas de edición limitada en formato Eau de Parfum de 100 ml a un precio de 16 euros. Aún no las he podido probar, pero os dejo toda la información disponible de las mismas, que en este caso no es poca. La primera, la Zara Samanisa, definida como una sinfonía de contrastes que equilibra el frescor con la dulzura, que nos trae un aroma tropical ambarado que declara notas de salida como el coco, la bergamota y el cardamomo, con un corazón de melocotón, sándalo y zanahoria, seguido de un fondo de crema de vainilla, algodón de azúcar y ámbar gris. Parece ser un aroma dulce y cremosito, una fragancia interesante. La segunda es Zara Leather Fever, definida como un viaje cautivador de matices crujientes especiados que culminan en un encanto cálido y especial de tipo especiado amaderado, que declara notas de salida de cítricos, hojas de violeta y la pera, seguida de un corazón formado por las especias y la raíz de cedro, para finalizar con un secado de vetiver, almizcle, sándalo y musgo. Parece ser un aroma más fresco, serio y formal, con fuerte presencia de especias y maderas. La tercera es Zara Bud Legacy, definido como una fragancia para un hombre de espíritu limpio, de tipo amaderado ambarado, que nos declara notas de salida de pimienta negra, chocolate negro y madera de roble, seguida de un corazón cálido de abatonga y cedro, para finalizar con un secado rico y duradero de pachuli, vainilla, almizcle y musgo. Parece ser un aroma amaderado, algo seductor y llamativo, con notas achocolatadas ambaradas muy interesantes. La cuarta es Zara Flower Please, que la definen como una fragancia distintiva que encarna la pureza y la elegancia para un hombre de espíritu atemporal y limpio, que es de tipo floral almizclado, que declara notas de salida de lino blanco, seguida de un corazón fresco y delicado de pétalos de jazmín, que finaliza con un fondo de almizcle blanco y ámbar salado. Parece ser un aroma floral, algo limpio y sutil, muy refinado.
La quinta es Zara Vetiver Rich, que la define como un viaje olfativo atemporal que combina frescura con elegancia, que nos trae un aroma aromático amaderado que declara notas de salida de pera, azafrán y bergamota, seguida de un corazón de violeta y pétalos de jazmín, que termina con un secado amaderado y limpio de toques de cedro y vetiver. Parece ser un aroma amaderado, algo floral, muy limpio y fresco. Y ya la última de esta colección es la Zara Metamber, que se define como una armoniosa mezcla de audacia y sutileza, que perdura con encanto discreto siendo perfecta para cualquier ocasión, que nos trae un aroma de tipo ámbar almizclado que revela notas de salida de pimienta negra, seguida de un corazón de ámbar gris que finaliza con un secado de musgo, maderas secas y toque almizclado cristalino, un aroma elegante, bastante audaz, atemporal y cautivador. 6 aromas muy económicos, bastante llamativos y que tienen muy buena pinta, y estos también están disponibles en formato de 20 ml a un precio de 6 euros, y algunos de esos los encontramos en un dúo de 20 ml a un precio de 11 euros. Y de estas nos vamos a la sección femenina, donde han aparecido otras 7 fragancias nuevas, siendo 2 un flanker de la Red Temptation y otras 2 de la Golden Decade. Empezamos con los flankers de Red Temptation, que son Red Temptation Floral y Red Temptation Sweet. La primera, la Floral, nos presenta un aroma floral ambarado que parece tener base Red Temptation con notas añadidas de flor de naranjo, jazmín, seguido de un fondo dulzón de ámbar seco y caramelo, un aroma poderoso y cautivador. Y la segunda, la Sweet, nos presenta un aroma más cremoso y dulzón de base Red Temptation con notas declaradas de abatonga, vainilla, musgo y ámbar, generando un aroma lujoso y delicioso. De estas dos pasamos a los flankers de Golden Decade, que son la Floral y la Sweet. La primera, la Floral, nos presenta un aroma floral ambarado con base Golden Decade, añadiendo notas de piña y vainilla, originando así una composición luminosa y seductora. Y la segunda, la Sweet, nos presenta un aroma más cálido, cremoso y dulzón, con base Golden Decade, con notas añadidas de abatonga, praliné, originando un aroma más seductor y llamativo. Estas 4 las encontramos en formato eau de parfum en 80 y 20 ml a un precio de 20 y 10 euros. 4 flankers que parecen interesantes. Ahora vamos a pasar a 2 nuevas versiones Intense, que son Nude Bouquet Intense y Fit as Night Intense. 2 versiones en concentración parfum a un precio de 18 euros los 100 ml. La primera, la Nude Bouquet Intense, nos ofrece, según web, una versión más intensa de la versión original, con notas destacadas de bergamota, melocotón, iris y vainilla, unido a un bouquet floral muy característico. La segunda, la Fit at Night, nos ofrece una versión intensificada de la original, con notas destacadas de sándalo, jazmín, azahar, praliné y vainilla. 2 versiones que a priori parecen ser más potentes y que prometen mucho. Y ya el último lanzamiento hasta el momento pertenece a la colección vainilla y es la Hypnotic Vanilla Bloom, que nos trae una concentración de parfum 80 ml a un precio de 20 euros, que nos presenta un aroma floral ambarado con base de Hypnotic Vanilla original, al que se le han añadido notas florales como la orquídea de la vainilla y las flores del peral, con una base de cachemira muy elegante. Un aroma que a priori parece bastante interesante. Un total de 16 fragancias nuevas entre hombre y mujer que han aparecido en estas 2 últimas semanas y que se suman a las otras 15 nuevas fragancias que han aparecido en este mes, donde sin duda destacamos la nueva Vibrant Leather Explosion, ya analizada al detalle en el canal, de la cual te destaco que es una combinación exquisita y equilibrada de la Vibrant Leather original junto con la Red Temptation original, un aroma exquisito con un rendimiento notable. También otro lanzamiento destacado algo desapercibido es la Zara Forgin Intense Parfum, también analizada al detalle en el canal, de la cual te resumo que es un aroma top, con buena calidad y un rendimiento muy notable, con una vibra bastante cercana a The One de Dolce & Gabbana. Y aparte de estos 2 hay 3 colecciones más, de las cuales te hago un breve resumen. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Siendo la primera la Summer Wardrobe, compuesta por 3 fragancias económicas que son Azure Wave, Ruby Horizon
y Tropical Emerald. 3 aromas frescos, muy sencillos y bastante unisex. 3 joyitas de verano que merecen mucho la pena. En breve al detalle en el canal. Otra colección novedosa son las Ocean, formado por 3 fragancias veraniegas que son la Ocean Electric, definida como un aroma fresco y electrizante. La segunda es la Ocean Blue, definida como un aroma fresco magnético de tipo azul. Y la tercera es Ocean Azure, un aroma audazmente masculino muy llamativo. Son 3 aromas veraniegos muy interesantes que en breve los traeré al detalle al canal. Ahora pasamos a la nueva colección Red Temptation extracto de perfume, compuesta por 4 fragancias ubicadas en la sección femenina, que son Red Temptation and Tobacco, Red Temptation and Sandalwood, Red Temptation and Vainilla y Red Temptation and Blood. 4 aromas potentes con una concentración del 35%, con base Red Temptation unido a unos toques diferenciados que dan lugar a una colección muy llamativa y sorprendente. Yo ya las he podido probar y ojito con la de Sandalwood y con la de vainilla, muy buenas. Y de estas 3 pasamos a 3 fragancias novedosas de la colección femenina, que son la Sunlight Bouquet, definida como una sinfonía de acordes ricos y desinhibidos con estas notas destacadas. La segunda es la Bold Blossom, definida como un aroma floral, íntimo y encantador con estas notas destacadas. La tercera es Moonlight Whisper, definida como una creación para audaces e intrépidos con un aroma sensual. 3 aromas femeninos muy llamativos e interesantes. Y hasta aquí con todas las novedades del Zara. Son tantas que he preferido hacer una breve presentación de ellas para luego analizarlas al detalle e ir trayéndolas poco a poco al canal. Espero que os guste y os sirva esta información. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios. Dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo.